Acá estamos. Ya. Dele nomás, cuando quiere. Ella alguna idea tenía. Hacía 8 años que Marina Pinat era fiscal. Había visitado la villa varias veces, aunque su trabajo no lo requería. Podía investigar desde su escritorio, como hacían todos sus colegas, pero ella prefería conocer a la gente sobre la que leía en los expedientes. Menos de un año atrás, su investigación había ayudado a que un grupo de familias que vivía cerca de un curtiembre le ganara un juicio a la fábrica de cuero que echaba cromo y otros desechos tóxicos al agua. Había sido un extenso y complejo juicio penal por daños. Los hijos de las familias que vivían cerca de esa agua, que la tomaban, aunque sus madres intentaran quitarle el veneno hirviéndola, se enfermaban, morían de cáncer en 3 meses. Horribles erupciones en la piel les destrozaban brazos y piernas, y algunos, los más chicos, habían empezado a nacer con malformaciones, brazos de más, a veces hasta 4, las narices anchas como la de felinos, los ojos ciegos y cerca de las sienes. No recordaba el nombre que los médicos, algo confundidos, le habían dado a ese defecto de nacimiento. Recordaba que uno de ellos lo había llamado mutaciones. Y este es el cuento con el título, acá lo tengo, Aguas Negras. Bajo el agua negra. Bajo el agua negra de la colección de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Cómo estamos, Nico? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo va la semana? Aunque recién empezó. Bien, bien. Como ya decía, ya estoy más abrigadito, estoy más. Este, estrené bufanda y esa yo no me la saco más. Pero sí, pero sin bufanda acá yo me moriría en 3 días, yo creo. Uh, Sí, me sal, sí. me saldría, me volvería un ser deforme. Sí. Sí, eh, Saldrían membranas entre los... claro, sí. Sí. Los dedos. Sí. ¿Tú? Acá ya también como que se supone que ya es primavera, pero no quiere, sigue estando nublado, así que es como esas temporadas raras en que no sabéis cómo salir afuera, pero igual Ah, me agrada, como que se alarga un poco ah, el invierno un poco, también porque acá ya se pone, en el verano en Santiago se pone sí. tóxico a cagar, así que se agradece en realidad. Sí, que se resista. Sí, sí. Ah, ¿Y qué eso? ¿Qué te pareció este cuento? También en sí, como los contenidos, o sea, todas las cosas, impresiones generales, pero también, no sé, como, porque hemos leído, ya estamos terminando casi, nos quedan sí, 2 cuentos, sí. ya estamos terminando la colección, eh, entonces nos mm, quedan 2 cuentos nomás. sí, no, bueno, ya lo decíamos que, bueno, por una corazonada, como que decíamos que iba a terminar, porque empezó ahí en quinta, y después, no sé, anduvo pisteando como una campeona y después anduvo derrapando un poquito, pero ahora volvió y sigue. El horizonte se ve bello en este final y me encantó, me encantó. Bueno, lo que te decía antes, creo que este es mi favorito. Tengo que procesarlo un poquito más, lo leí hoy temprano, y eh, Art tiene todo lo que un poco había tocado en esto. Tiene el tema, sí, de la violencia estructural, del horror social,
hay un elemento como puede ser casi extra natural, como un personaje que es el río, Mm, que imagino que es el río de la Plata, ¿sí? Alguna de sus bifurcaciones y que empieza a reproducir todo y a devolver todo el mal y toda esa irresponsabilidad que se le será vertido de vuelta con esto, bueno, con esta contaminación, con estas criaturas un poco tóxicas, pero de tóxico químico, ¿sí? mm, Que, que están poblaciones, no, las villas completamente, bueno, contaminadas. Hay también, tenemos el elemento de este, el hombre salvador, que es nunca aquí como los héroes de Enrique siempre los héroes se quedan cortos, como que no hay héroes. Y pero este es un héroe ya que ni siquiera muere con las botas puestas, sino que ya mm, abdica. Y también la pseudo heroína, que es nuestra narradora, también abdica. ¿Sí? Se encuentran ante algo más grande que ellos, algo que está, que es una metáfora muy buena, encuentro de algo que está brotando, que ni nos damos cuenta, donde el Estado ya no llega y la gente le echa la culpa, eh, no sé, a las corridas de narco y a estas cosas, pero es algo que viene, es mucho más complejo y nada, el Estado se queda corto y no veo por dónde estructuras de solo libertad, de mm, que hagan lo que quieran y donde van a terminar de desmantelar aún más las estructuras sociales, los ministerios y todo eso, esto va a quedar, este tipo de lugares que narra Mariana se van a multiplicar. Lo veo peligroso, pero bueno, ya es algo que está ahí, ya es algo que está ahí y también algo, para terminar y te doy la palabra, la cosa de la escritura aquí, no vemos ningún personaje caprichoso, enrabiado, ni tampoco eh, una como sí, una caricatura de personajes masculinos, no hay nada de eso, es todo como está bien armado y más encima en algunas partes hasta intenta hacer unas jugadas medias folkerianas mm, o de aquí, de Vargas Llosa, y como en letra cursiva de otra voz que es de ella misma, que es lo que piensa, y entonces lo encontré, bah, que tal vez por eso mismo, tal vez el mejor cuento, sí, para mí. mm. Sí, a mí también, yo creo que es de, sí, mis favoritos. Se lo está peleando con otro. Bueno, ahí yo creo que podríamos hacer una sesión para cuando terminemos el libro. Y ahí Sí, como hablar del libro en su totalidad, la colección y cuáles son los favoritos. Pero sí, sí. este es de mis favoritos, sí o sí. Está ahí muy, muy alto. Mm, Em, y claro, como una de las cosas que me gustaron mucho fue la voz, sobre todo ahora que estamos terminando la colección de cuentos. em, es un narrador en tercera persona, pero es un narrador que tiene acceso a lo que piensa la personaje. Entonces ella no narra en primera persona, salvo en esos pasajes como Folkerianos, Vargas Llosa que dijiste, que están en cursiva. A ella tenemos como directo, como sí, su pensamiento. Pero igual la conocemos, como el narrador en tercera persona, igual sabe lo que ella piensa, nos da pistas y todo eso. Y es muy diferente a las narradoras que teníamos anteriormente, creo, o las protagonistas, porque esta es una mm, abogada.
Sí. No es una persona... tiene momentos iracundos, pero no es esta como rabia, como descontrolada, más adolescente. em, este, no sé, como... Este como personaje enrabiado con el marido, o con los hombres en general, o con la sociedad. Como hay algo de eso, sobre todo con lo social, más general, pero es como una rabia controlada, es como una persona, como un una abogada con un sentido de deber, responsabilidad, que quiere cambiar las cosas, pero trata de hacerlo igual hablando con la gente, pero con las vías institucionales también. em, Trata de hacer las cosas de la forma correcta que ella aprendió. Y en ese sentido, no se parece mucho a todos los otros personajes que están enrabiados o están deprimidos, como en el caso de el cuento anterior. Como una personaje mucho más sólida, no sé, como... Y me cayó muy bien. Creo que fue buena jugada ahí porque también el tema el tema era súper como sórdido y perturbador, encuentro, como encontrar a los niños que los ahogaban, los policías, y por lo que entendí era un poco por entretención nomás, po, que los ahogaban en este riachuelo, los tiraban, y de ese riachuelo, una vez que te hundes, no puedes salir porque la consistencia, viscosidad del agua, por toda la contaminación, no podéis nadar, te ahogáis nomás. Em, y así parte la historia, con un caso de un niño o dos niños creo que tiran los policías y los policías obviamente hay impunidad, pueden hacer lo que quieran. Creo que el primer policía ni siquiera se presenta a fiscalía sin abogado porque cree que no tiene la total certeza de que no le va a pasar nada. Em, Pese a que hay unas grabaciones por ahí, pero el loco igual está con total certeza de que no le va a pasar nada. Y sí, me encantó la voz del narrador, la protagonista, el tema con el contexto también, la aldea más rural que vive al lado del riachuelo, la contaminación y los aspectos más como no sé cómo decirle, como del horror. Pese a que son como, tal vez en otro contexto, estos monstruos que salen podrían ser como mm, más, se los podría relacionar, no sé, con el género gótico, del terror sobrenatural, porque finalmente son bien monstruosos, son niños medios que, como se decía al comienzo, son mutaciones, entonces no, finalmente son deformes, son monstruos, pero como salen del río, o como son parte de la contaminación, alguna forma igual como que uno se los compra no como algo sobrenatural, sino algo como que es producto de la contaminación, de la injusticia social, todo eso. Mm. Sí. ¿Qué te parecieron a Sí, sí, ti los niños esos que aparecían, el aspecto ah, monstruoso, el horror del relato? sí, bueno, esos niños son este último que cuando ella llega y ni siquiera los taxis se acercan, Mm. entran a estas villas y le sirve como de guía a uno, pero creo que no hablaba o no, no, sí, sí habla, pero
Ah, El que lo, sí, repite. el que lo lleva a esta parroquia que no tenía nada de parroquia, Sí, eh, a donde está el cura, casi como uno podría imaginarse al coronel Kurt, ¿no? sí, sí, De Corazón de las Tinieblas, sí. como, ay, como después de ver todas las atrocidades, estar de vuelta y no le queda otra cosa más que morir. Sí. Entonces, tenemos estos niños que sí asustan y yo creo que, bueno, hasta aquí me salgo un poco del texto, pero esto es lo rico que te hace, Sí. como es tan profundo bueno, lo que narra Mariana aquí, que no sé si hay algo más peligroso, aparte de, claro, de lo estructural, ¿sí? Que pueden ser estos niños s- sin, sin futuro, en el sentido, y que te matan por un cigarro, no sé, por lo que sea. Entonces, eso es muy de Sudamérica, muy de Latinoamérica. Esos niños también que hay impunidad porque no es como que los deja, son los carabineros o la policía son los malos y estos son los buenos, sino que, bueno, están como que se coalimentan y ya es una cosa que la bola de nieve que ya creció, ya no se sabe cómo el Estado, cómo quien sea, lo podría solucionar. Y tenemos el detalle final que creo que es bueno, cuando ella ya se da cuenta que tiene que partir, tiene que irse, no tiene nada que hacer, es cuando ve este dedo. Bueno, tal vez tú lo vas a leer, me imagino que tal vez vas a cerrar con eso. Cuando ve una pesadilla, la ve, tiene este déjà vu con esta procesión, estas procesiones rarísimas, pero que Mariana, ya desde el primer cuento de la historia, o sea, de la colección, lo venía anunciando, de estas como creencias religiosas afro, afroafricanas, con el ídolo, que es la cabeza, en este caso, una cabeza de chancho, ¿sí? Parece, ¿no? Sí. Y todo muy como extrañísimo, muy bizarro, y termina al final con espantando, sí, o sea, no tiene nada que hacer la fiscal ahí. Sí. No le queda más que apretar cachete y irse, porque es otro mundo. Y es otro mundo, otras creencias, otras personas, otros motivos. Y la institucionalidad ahí no tiene, solo puede pegar cachetadas de payaso. Así Mm, que no, tremendo, tremendo, sí. sí. Sí, eso queda muy claro. Bueno, en este cuento me queda muy, muy, muy patente, como que lo visibiliza muy bien el tema de que hay personajes, bueno, aplica a este cuento, pero también aplica a varios más que desde como su vocación social, individualidad, tratan de hacer actos heroicos, actos positivos que afecten bien a su comunidad, salvar a un niño en, no sé ya, y se repite el tema de los niños. Sí, Nunca, o muy pocas veces como que trata de salvar, no sé, a un personaje adulto. Siempre son niños. Em, y en este caso también ella tal vez era como la personaje que más le tenía fe de que pudiera salvar a alguien sí, con más recursos, como a nivel, como más, como también como de personalidad era la que más le compraba que podría hacer algo, pero sí, finalmente no puede, po.
termina igual, porque finalmente es un individuo nomás, po, es una persona y está inmersa en este otro que ya ni siquiera no es el mundo que comparte ella, po. Pese a que Ya, está, no sé, vive muy cerca y lo ha visitado varias veces, no es su mundo. Es otra cosa, es como si fuera y, no sé, a cualquier cosa, como una dimensión diferente, sí, eso se rige con otras leyes, hay ritos diferentes, hay dioses diferentes, y que es al final incomprensible cuando el niño dice, el muerto espera soñando, como, ¿qué es eso? Como no... Y lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Y parece que el niño estaba como siguiendo al cura. mm, Em, y no se entiende muy bien si el niño está como muy... Si tiene una conciencia humana o si hay como algo diferente, porque ya por todas las toxinas, no sé qué, mm, no sé, ha ingerido de mil formas, como en la comida, a través del agua, mm, durante todo su crecimiento que ya no es un ser humano o algo así, pero como que tiene otro nivel de conciencia que sí, ya es incomprensible, como no, para una persona que nació en otro contexto ya no se entiende. sí, Em, sí, o esa sí, sensación me dio que del, de cuando visita, no sé si es una villa, no sé qué es, por última vez, como sí, ya es mm, otra cosa, ya no son como, no es la misma villa en que ya vendían, no sé, vendían choripanes, habían parrillas afuera, bailaban bachata, había criminalidad, pero habían estas otras cosas. Como que cuando llega por última vez, como llega Mad Max, no sé, como una cosa media posapocalíptica, pero no de ciencia ficción, porque es muy real. sí, Em, como sí, nunca, pese a que los niños tienen como esto, tienen membranas, son finalmente como otra cosa, no sé, no son seres humanos o no se ven como seres humanos. Es, no sé, me encantó y... O sea, hay una historia de Lovecraft que también finalmente el personaje se da cuenta de que viene al pueblo y el pueblo finalmente no son seres humanos y son seres muy parecidos, como medios como mitad pez, no sé, algo así. Pero ahí como que es como, oh, wow, no sé, es como, qué raro, no sé, pero tiene como algo medio fantástico y acá es como que aparece y, totalmente se lo compro y me pareció más real, sí, mm, sí, sí, sí. Es que preparó súper bien la escena, preparó, o sea, todo el mundo que estableció. Este, yo creo que cualquiera como latinoamericano lo siente, es muy cercano. Y más aún, esto lo escribió el 2016 y como que creo que nos acercamos más a eso. Sí, como que... sí, eh, y está ahí, está latente. Y también te hace pensar, bueno, ya extrapolándolo un poco, que es lo mismo que ocurre cuando, no sé, se intenta la ONU quiere, no sé, va a los países africanos o del Medio Oriente, donde hay unas dictaduras de mierda, e intentan de que, no sé, que las niñas que puedan ir al colegio, cosas mínimas como esas,
Mm. o intentan de establecer mínimos comunes como de educación, de género, etcétera. Y es como, no digo que esos países esté lleno de monstruos, ¿ah? No, tal vez las dictaduras tienen su razón de ser y todo está bien. Lo que estoy diciendo es que como las herramientas de este papá ONU, de señores académicos con buenas intenciones, burócratas, y se encuentran ahí en terreno con, no sé, todas las atrocidades que pueden ocurrir en ese tipo, en el cotidiano, en esos lugares, no sé, están los talibanes hace 3 años en Afganistán, volvieron. No creo que sea muy fácil negociar con ellos, no me imagino. Mm. Bueno, es lo mismo que ocurre en estas cosas más micro. O sea, si ya en eso macro es difícil, imagínate ya en lo micro, donde en el lejano oeste, en estos lugares, eh, y toda esta responsabilidad de botar de contaminar el río. El río al final el río está devolviendo todo, ¿sí? Wow. Y tal vez con más fuerza. Sí. Sí, al final, acá parece como, no sé si en otro cuento aparecía la cosa más ecológica, creo que no, o no, no lo recuerdo por ahora, Tampoco. pero acá aparece y aparece con el río, ya es, como habíais dicho, es un propio personaje también, el riachuelo. Sí, sí, Em, el agua negra también, que bueno, es finalmente lo que le da nombre claro. al cuento, bajo el agua Sí, negra. sí, Y al final se da a claro. entender que todos estaban finalmente, los que ya estaban en el pueblo, ya habían estado un poco sumergidos bajo el agua negra. Por ende, no había forma de salir, porque una vez que te sumerges en ese río, ya no emerges como la misma persona. ¿Qué es lo que le pasó al niño? Que se dice que sale del río, pero sale como una persona diferente, como un monstruo, o un espíritu, no se sabe, no se entiende muy bien. Mm. Sin embargo, la gente que emerge del río, que es producto de toda de esta irresponsabilidad a nivel social, institucional, que como ella describe, es el río, y no recuerdo el nombre del río, pero es el río más contaminado del mundo, con Debe ser el Río de la excepción... Plata. Debe ser el Río de la Ah, Plata. Imagino una bifurcación en el sí, sur. Sí. claro, Mm. porque los riachuelos son las bifurcaciones de los ríos, Sí, sí. creo que sí. Sí, debe ser claro, bifurcación del Gran Río de la Plata. eh, pero sí. Sí, Bueno, es menor. Sí, es menor eso, sí. claro, sí. Pero dice que en comparación, tal vez hay como ríos en China, riachuelos, que también pueden estar muy contaminados, pero el más contaminado finalmente es este riachuelo en Argentina. Mm. No es porque hay una gran industria en Argentina, sino porque hubo no sé, como un sostenido como, no me importa, como por años, años, años tirando basura, residuos, contaminando, un nivel de como no Claro. me importa las huevas, como eh, por gobiernos, 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 y que pese que la industrialización del país no se compara con la de China, em, como ese nivel de, no sé cómo decirle, desidia a nivel social, finalmente es que hace que el río sea el más pútrido de todo el mundo. Em, y claro, ella, la protagonista, no tiene nada que hacer ahí como un individuo.
sus buenas intenciones se las come el pueblo finalmente. Y está batallando no solamente está batallando contra la policía, las instituciones del gobierno también. Está Ah, batallando contra la criminalidad, contra la precariedad, la pobreza, em, con gente que ya ni la entiende, porque los niños esos ya no hablan el mismo idioma, están en otra, no sé. Y me gustó la inclusión del cura también, me gustó todo ese elemento al final de la historia. Porque también sí, él era como otra figura que también, como tú habéis dicho, em, heroicamente quería como cambiar un poco el pueblo desde adentro, pero finalmente sí. se da cuenta que no tiene ningún pito que hacer, ya nadie sigue sus Mm, creencias del catolicismo más institucional, salvo creo como un par de viejas por ahí que él comenta, que de repente le piden que haga una parroquia para ellas, pero él finalmente deja de hacer misas, deja de hacer parroquias. Y finalmente lo encontramos ahí borracho también. eh, y ya estando como en un, no sé, en un estado mental ya casi al borde de la muerte. Y spoiler, él mm, termina matándose también. Em, Así sí. que, claro, terrible, lo encontré terrible el cuento también, como sí, este no era muy chistoso en ese sentido, no tenía elementos de humor. No, para nada. No. Eh, Ah, sí, no, es que bueno, no habían esos personajes más caricaturas que ahí ella eh, desde ahí trabaja un poco el humor. mm, Desde ahí lo trabaja bien. Sí. sí, Pero aquí no había nada, era caricatura, nada, todo tenía peso, espesor. No, me encantó, me encantó. También todos esos personajes pequeños como el cura, ah, ahí con la barba, el pelo sucio, no, como todo, detallitos. Ya el ídolo, ya no había cruz en la parroquia, había una cabeza de chancho, era como ya todo se había pervertido en el sentido, no pervertido, sino corrompido en ese espacio. Eh, Así que, no, muy bueno. Sí. Ah. sí. No sé si queréis agregar algo más, Nico. Yo creo que por mi parte, eh, nada, como que solo tengo que repetir que me encantó, me encantó. Me pareció el más perturbador, creo, de todos los que hemos leído. Em, Tal vez el de la casa de Adela tenía algo más perturbador también, Mm, pero no creo que llegaba como a tanto, sí, como que tenía una cosa más fantasmagórica. sí. Y este había una cosa más visceral, más como de podredumbre, pero al mismo tiempo como muy real, lo encontré muy real, este. Tremendamente, sí. Claro. Yo tampoco tengo más que decir, te voy a dejar cerrar, pero sí, tal vez el que bueno, aquí casi ni hemos bromeado, no nos hemos reído de ningún personaje ni nada, porque, bueno, porque no da tono. No. Y, y te deja reflexionando de bastante. Eh, Sobre todo por nuestra proveniencia, Mm. bueno, latinoamericana. Así que, no, tremendo cuento, recomendadísimo. Sí. Sí. Voy a terminar como, como habías adivinado también con el
Pasaje final del cuento que cierra muy bien. Sí. Así que dice, el muerto espera soñando. Entre la gente, que iba silenciosa, el único sonido eran los tambores. Intentó acercarse al ídolo, estiró el cuello, pero la cama estaba muy alta, inexplicablemente alta. Una mujer la empujó cuando intentó llegar demasiado cerca, y Marina la reconoció. Era la madre de Manuel. Trató de retenerla, pero la mujer murmuró algo sobre los barcos y el fondo oscuro del río, donde estaba la casa, y se sacó de encima a Marina de un cabezazo justo cuando los procesantes empezaron a gritar yo, 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 y lo que llevaban sobre la cama se movió un poco, suficiente para que uno de sus brazos grises cayera al costado de la cama, como el brazo de alguien muy enfermo. Y Marina recordó los dedos de su sueño que se caían de la mano podrida, y recién entonces corrió, con el arma entre las manos. Corrió rezando en voz baja, como no hacía desde la infancia. Corrió entre las casas precarias, por los pasillos laberínticos, buscando el terraplén, la orilla, tratando de ignorar que el agua negra parecía agitada, porque no podía estar agitada, porque esa agua no respiraba, el agua estaba muerta. No podía besar las orillas con olas, no podía agitarse con el viento, no podía tener esos remolinos, ni la corriente ni la crecida. ¿Cómo era posible una crecida si el agua estaba estancada? Marina corrió hacia el puente y no miró atrás, y se tapó los oídos con las manos ensangrentadas para bloquear el ruido de los tambores. Las cosas que perdimos en el fuego de Marian Enríquez.